Buenas noches a todas y a todos los que nos están sintonizando en esta emisión número 15 de Luciérnagas, una emisión especial, pues vamos a discutir de un tema que dejamos pendiente hace unas cuantas emisiones sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Allá, la derecha internacional, las oligarquías, las castas de todo el mundo se han organizado contra un proceso popular que se ha venido gestando desde varios años y que hoy están generalizando una embestida desde hace una semana contra un proceso de constituyente llamado por el presidente Nicolás Maduro. Hoy vamos a discutir sobre la crisis en Venezuela, lo que está pasando, y vamos a dar algunas líneas importantes para entender lo que pasa allá. Vamos a la cortinilla y volvemos ya con nuestros invitados. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Bueno, estamos de vuelta ya en Luciérnagas 14. Los invitamos a que compartan esta transmisión número 15, de Luciérnagas, y que nos acompañen durante el trayecto de este programa para que juntos en los comentarios los vamos a ir leyendo, vayamos discutiendo acerca de lo que sucede en Venezuela. Hoy tenemos dos invitados importantes. Está el compañero Adalberto. Adalberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el compañero Lenin Contreras. Buenas noches, Lenin. ¿Qué tal, Moctezuma? Buenas noches. Adal ya estuvo por acá y nos dio algunas luces. Aquel programa estuvo un poco accidentado, no se escuchaba muy bien, pero hoy vamos a retomar el tema porque está candente. En 15 días, si todo marcha dentro de la legalidad y la derecha no se impone mediante un golpe blando de Estado, va a haber una celebración de elecciones en Venezuela y va a haber una nueva constituyente que va a hacer un cambio radical en Venezuela. Pero queremos ir atrás, rebobinar esto y que Adal nos dé un poco de luces de todo cómo se ha venido gestando, cómo hemos llegado a este punto de violencia enconada, de violencia desatada por parte de la derecha venezolana y apoyada por todas las, digamos, expresidentes de derecha más connotados. El propio Vicente Fox estuvo la semana pasada en Venezuela, un demócrata de este país que reprimió en Lázaro Cárdenas, que reprimió en Atenco. Es decir, es un presidente que de demócrata no tiene nada y que está ya presumiendo de lo que no tiene. Adal, rebobinemos y vamos un poco atrás. ¿Cómo se gesta toda esta crisis en Venezuela? Bueno, en realidad, desde que el proyecto chavista gana las elecciones en 1999 hasta la fecha, ha habido una serie de resistencias de parte de la derecha. En este caso, la derecha hoy actualmente está agrupada en lo que se llama la Mesa de Unidad Democrática, que son más de 20 partidos políticos, que hoy en día son mayoría dentro de la Asamblea Legislativa, lo que viene siendo el Congreso aquí. Cuando el actual presidente Nicolás Maduro gana las elecciones, tras la muerte de Hugo Chávez, la derecha considera que puede, a pesar de que perdió las elecciones, que puede tumbar el gobierno de Maduro. Desde entonces, 2013, 2014 a la fecha, ha habido una serie de protestas, y la última oleada de protestas es la que inició en los meses de abril y que se ha mantenido hasta ahora. ¿Cuál es la propuesta de la derecha? Uh-huh. Bueno, realmente no es que exista un proyecto como tal, un proyecto explícito. Hasta ahora la demanda ha sido derrocar al gobierno de Maduro y evitar la convocatoria a la Asamblea Constituyente programada para este 30 de julio. Uh-huh. Y ellos gobernaban antes del proceso bolivariano. ¿En qué condiciones estaba Venezuela previo al proceso bolivariano encabezado por el comandante Hugo Chávez, que ellos dejaron y que hoy reclaman que ellos son los salvadores de una nueva Venezuela? ¿En qué condiciones dejaron Venezuela? Si nos puedes dar algunas luces de los que nos están viendo. Bueno, siempre sirve tratar de utilizar ejemplos y uh-huh. quizás sea un poco forzado uh-huh. hacer una comparación entre lo que hoy estamos viviendo aquí en México, uh-huh. reformas estructurales, golpeteo a los derechos laborales, privatización de recursos estratégicos, mercantilización de algunos servicios públicos como la salud, por ejemplo. Todo este contexto que hoy vivimos en México es muy similar al previo a las elecciones de Hugo Chávez.
solamente que hay que hacer mucho énfasis en esto. La violencia por parte del Estado contra la población era bastante agresiva, y un ejemplo o un caso lamentablemente emblemático es el llamado Caracazo, que ocurre en 1989, en el cual el entonces presidente saca al ejército a las calles para reprimir a la población y literalmente organiza una masacre en la ciudad de Caracas en el 89. Entonces, familias poderosas como la familia Mendoza, dueña de las empresas Polar, para que sea una idea, la Polar es como la Corona en México, es un gran, pero no solo controla la cerveza, sino controla harinas, controla todo el mercado de alimentos, es una gran corporación en Venezuela. Así es, si alguien tiene el poder económico en Venezuela son ellos, los Mendoza. ¿No? Y los Mendoza, y bueno, uno de esos miembros de la familia Mendoza hoy en día es Leopoldo López, aquel por el cual piden su libertad, o que lo consideran como preso político, y que en días recientes lo trasladaron de la cárcel a su casa bajo arresto domiciliario. Entonces, la derecha, aunque lo disfraza con símbolos nacionalistas, con una especie de bandera pro-democrática, lo cierto es que su proyecto es volver a lo que existía antes de las elecciones de 1999. Y hablando de Leopoldo López, que es un personaje muy recurrido por la derecha, como casi un salvador, un mesías de la democracia venezolana. ¿Quién es Leopoldo López? Está preso no por ser un mártir de la democracia, sino por ser un golpista. Es decir, organizó lo que en Venezuela llaman guarimbas, que son esta especie de piquetes que organizó la derecha, donde hubo asesinados, inclusive, transeúntes, policías, etcétera. Aquí Peña Nieto, que llama al paz y el orden, él está defendiendo a un golpista, que aquí lo condenaría. Entonces, ¿quién es Leopoldo López? ¿Cuál es su biografía? Bueno, Leopoldo López es un político, digamos, relativamente joven de derecha. Dentro de este espectro que es la Mesa de la Unidad Democrática, digamos que hay matices entre los distintos partidos que lo integran, y el partido, digamos, más violento, que se ha mostrado incluso con algunas acciones terroristas en estas últimas protestas, acciones como atacar clínicas de maternidad, prenderle fuego a personas transeúntes que la derecha confundió con chavistas, entre otros actos, han sido promovidos por este bloque de derecha que encabeza o cuya figura mediática es Leopoldo López. Y Leopoldo López precisamente por eso fue encarcelado, por eso fue enjuiciado, por promover la violencia y actos de terrorismo. Si estuviera en algún otro país, por ejemplo, si Leopoldo López hubiera hecho lo que hizo en Venezuela estando en Estados Unidos, seguramente estaría condenado a cadena perpetua. Claro, ¿no? Por menos de eso, hay líderes de pueblos indios condenados a 30, 40 años de cárcel sin necesidad de organizar guarimbas. Lenin, ¿en qué contexto internacional se sitúa esta embestida de las oligarquías? Porque ya no es un tema solamente de la oligarquía venezolana, hay un cierre de filas a nivel internacional en torno a Venezuela. ¿Qué se está jugando ahí geopolíticamente? No solo el tema del petróleo o una serie de cosas. Finalmente la derecha ha avanzado en varios países vía democrática o donde ha podido vía golpe blando, como ocurrió en Brasil o en otras partes de Sudamérica. ¿En qué contexto se sitúa todo esto? Bueno, ahí es importante entender que desde hace muchos años Estados Unidos veía a Sudamérica como un espacio para la obtención de materias primas, regaladas, ¿no? Y con el ascenso del chavismo, Estados Unidos pierde la influencia, no solamente en Venezuela, que es la principal reserva de petróleo del mundo, sino en realidad de todo el cono sur. Para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, lo que se está jugando en términos de geoestratégicamente en Venezuela, les voy a dar algunos datos. Venezuela es la potencia económica en términos petroleros más importantes del mundo. Se contempla que tiene aproximadamente cerca de 300,000 millones de barriles de petróleo en su subsuelo. 300,000 millones. Los norteamericanos solamente tienen algo así como 17,000 millones de barriles de petróleo. En contraste, los norteamericanos necesitan diariamente cerca de 20 millones de barriles de petróleo. Evidentemente esto es para que funcione su economía de consumo. Los gringos consumen aproximadamente el 25% de la energía del mundo. Cuando surge el chavismo en Venezuela, con un discurso antiimperialista, patriótico, de renacionalización de la industria energética y sobre todo de que la riqueza del pueblo venezolano sea de usufructo y en beneficio del pueblo venezolano, eso evidentemente prende las alarmas en Estados Unidos.
No solamente por el tema, insisto, del petróleo venezolano, sino porque además empiezan a surgir procesos progresistas que tienen un calado muy hondo. Surge el proceso en Venezuela, después en Ecuador con Rafael Correa, después llega el ascenso de gobiernos pues socialdemócratas de centro, ¿no? Progresistas, que de una u otra manera plantean la cara al imperio. Es decir, empiezan a construir organizaciones como la UNASUR, que se plantean ya la independencia de los pueblos de América Latina y sobre todo la solidaridad entre los pueblos. Bueno, Chávez revive la OPEP. Entre otras cosas, que enfrentan de manera pues digna a los intereses del imperialismo. Recordemos que en el 2005, Hugo Chávez junto con Lula básicamente entierran lo que era el acuerdo de libre mercado para las Américas, el ALCA, y con ello el imperialismo, el gobierno norteamericano tiene que echar un paso para atrás. En esa lógica de pérdida de esta región geoestratégica en términos de recursos naturales, los norteamericanos han impulsado abiertamente una guerra de baja intensidad contra el pueblo venezolano. Y aquí me parece importante entenderlo. Todo esto que hemos visto o que vemos de manera sistemática día a día de la supuesta crisis humanitaria de derechos humanos o etcétera en Venezuela no es otra cosa más que producto de la propaganda y de la política de intervención norteamericana en Venezuela. Y esto no es un secreto. Los norteamericanos pretenden replicar el modelo que usaron en Ucrania y en Siria, en donde a partir de financiar a la disidencia política se generan mecanismos de ingobernabilidad que justifican la intervención directa e indirecta del gobierno norteamericano. Algunos datos que no se saben y que son importantes es que desde hace varios años el Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos ha construido unos planes que se llaman Operación Venezuela Libertad 1 y 2. Estos programas o estas operaciones tienen por objetivo desestabilizar al gobierno norteamericano y justificar hasta cierto punto una posible intervención militar, y esto lo dice inclusive el comandante del Comando Sur, el coronel Kurt Tait, que plantea que si no se garantiza la paz social y los derechos democráticos en Venezuela, el Pentágono, el Comando Sur, las tropas norteamericanas tendrían que invadir Venezuela para garantizar, entre comillas, la paz y la democracia. Entonces, vemos un escenario de reposicionamiento de los intereses norteamericanos en el sur, evidentemente con la complicidad de las oligarquías locales, tanto de Venezuela como de otros países como Honduras, Brasil o la Argentina. Entonces, es una pelea de posiciones en donde el gobierno norteamericano se está jugando el suministro de recursos naturales que son fundamentales para el funcionamiento de su economía. Ahí me parece importante hacer un paréntesis, una pausa en esta discusión que me parece central, el papel de Estados Unidos en lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Y cuál ha sido el papel, Adalberto, de Estados Unidos en los golpes de Estado latinoamericanos, en la historia de América Latina? ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos en nuestra historia? Nosotros mismos hemos sido invadidos varias ocasiones por Estados Unidos, y en Chile, en Argentina, en Nicaragua, han apoyado dictaduras sangrientas, y hoy se enalboran como los defensores de la democracia que nunca lo han sido. ¿Cuál es el papel que Estados Unidos ha jugado en detrimento de nuestras democracias latinoamericanas? Bueno, entiendo la importancia de destacar y hacer evidente la injerencia norteamericana, ¿no? A través de golpes de Estado, a través del financiamiento de los grupos de oposición de derecha en distintos gobiernos, a través de la colaboración con las dictaduras militares de Sudamérica, y a través de la financiación de paramilitares que incluso han tratado de combatir gobiernos revolucionarios como la revolución nicaragüense, ¿no? Y eso está demostrado, ¿no? Está documentado, y no es fortuito que Estados Unidos tenga bases militares por todo el mundo. En Colombia, ¿cuántas tiene mirando a Venezuela? Simplemente el caso de Colombia. Pero creo que también es importante vislumbrar el escenario de crisis política y el crisis económica interna de Venezuela, ¿no? Estados Unidos no tendría esa capacidad de injerencia o se atrevería a intervenir militarmente como lo ha estado anunciando tanto los militares del Comando Sur como unas declaraciones recientes del presidente Trump, si dentro de Venezuela, en la sociedad venezolana, no existiera también este escenario de crisis política y crisis económica. Entonces creo que hay que tener en la balanza
sopesar ambos elementos, ¿no? Tanto esta expresión de injerencia norteamericana como el escenario de crisis interna en Venezuela. En este sentido, la caída de los precios del petróleo, ¿cómo ha detonado toda esta crisis económica en Venezuela? Sin duda hay una crisis económica, sin duda están pasando dificultades muy grandes, dificultades tan grandes como las que este país enfrenta añadido con un gobierno neoliberal que nos pasa la crisis a nosotros, pero ¿esto lo detonó todo o cómo vislumbras tú el inicio de esta crisis económica? Ese puede ser un factor importante. Hay un viejo teórico de la guerra, Clausewitz, ¿no? Que decía: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y después llega otro gran teórico de la política, Lenin, dice: sí, eso es cierto, pero la política es economía concentrada, ¿no? Entonces hay que ver en este escenario de conflicto, en este escenario de guerra, al interior de Venezuela, qué peso han tenido los errores económicos del gobierno venezolano, ¿no? Del gobierno de Maduro. Y uno de ellos quizás pudiera ser este punto que incluso desde las bases populares chavistas, desde la misma izquierda, ha sido muy señalado, y es el tema de la dependencia de la renta petrolera de Venezuela, ¿no? Aunque hay economistas que discuten vamos a ver realmente qué peso tiene la renta petrolera, los ingresos por la venta de petróleo en la economía venezolana. Lo cierto es que juega un papel muy importante. Y es a partir de los ingresos por la venta de petróleo que se ha logrado hacer una, digamos, distribución de la riqueza a nivel nacional vía construcción de hospitales, programas de vivienda, programas sociales, la política de salarios, por ejemplo, ¿no? Que ha sido como muy, muy prioritaria tanto para los gobiernos de Chávez como para Maduro. Y insistiría en eso, ¿no? Es cierto, existe una dependencia importante por parte hacia la renta petrolera, pero el conflicto económico es solamente una de sus expresiones, esta caída de los precios del petróleo hace 4 años, 3 años más o menos. 3 años, sí. 3 años. Vamos a una entrevista que le hicieron a un intelectual latinoamericano, Néstor Cohan, en su paso por Venezuela. Es un extracto de ella, la entrevista completa la pueden ver en este mismo espacio, en Facebook de Movimiento Izquierda Revolucionaria. Y regresamos en un minutito por aquí, después de la entrevista, el extracto de la entrevista de Néstor Cohan. Recuerden, si están escuchando esto, son La Resistencia y no están solas. Información primero, hechos ahora que ponemos en contexto, que profundizamos desde la academia a la realidad latinoamericana. Néstor Cohan es filósofo, intelectual, profesor, doctor en ciencias sociales, escritor argentino, está con nosotros en nuestro estudio. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Usted se encuentra en Caracas en el foro América Latina, Pensamiento Antiimperialista. ¿Cómo marcar lo que se discute desde el debate académico a el desafío en América Latina en este momento con respecto a gobiernos progresistas, con el acento, por supuesto, en Venezuela? Sí, el encuentro al que vengo no es solo académico, ¿no? Es de la escuela robinsoniana, del Frente Miranda, donde participamos gente de los movimientos sociales, gente de la academia, y hay todo un debate en América Latina sobre Venezuela, ¿no? De donde ha habido incluso una polémica entre diversos intelectuales, algunos de la derecha clásica, otros progresistas, que algunos eran chavistas, cambiaron de bando sobre el proceso venezolano, y me parece que es un debate muy candente de qué lado se pone la intelectualidad latinoamericana, si avala con argumentos pseudo-democráticos la intervención norteamericana en Venezuela, o continúa desde un punto de vista antiimperialista, incluso desde un punto de vista crítico, ¿por qué no?, pero apoyando el proceso bolivariano. Me parece que ese es el eje del debate, que ya se vivió otras veces, se vivió con la Nicaragua sandinista, se vivió con Cuba, con el Chile Salvador Allende, ahora le toca a Venezuela, ahora el malo de la película es Venezuela para el imperio norteamericano. ¿Y cómo se dan estas apuestas desde este mismo debate en el que usted ha participado? En el debate donde yo participo, en general todos apoyamos el proceso bolivariano, pero en la academia latinoamericana, en distintas universidades, en Claxo, en universidades estatales, privadas, yo creo que hay una gran confusión, ¿no? Porque hay se ha logrado instalar en la opinión pública a través de un monopolio realmente abrumador en los medios de incomunicación, exceptuando Telesur y un par más en cada país,
se ha logrado instalar que hay un régimen militar, dictatorial, que aplasta la disidencia. Que se violan los derechos humanos. Que se viola, que todos los muertos son de la oposición, cuando yo he perdido amigos chavistas, ¿no? Asesinados por la derecha esta extrema, alimentada, fogoneada por el Departamento de Estado, por la CIA, por la USAID, por el Mossad, por los paramilitares colombianos. Y la intelectualidad la veo un poco confusa, porque en los comienzos de la Revolución Cubana, en general, se apoyaba un proceso de cambio. En la época de Allende, en general, se apoyó el experimento chileno al socialismo, como se lo llamó en aquella época. Se fascinó con la revolución nicaragüense de los sandinistas. Y al comienzo del chavismo también hubo muchas simpatías. Ahora veo que se abrió, a mí me genera cierto escozor, gente que viene de la izquierda o del progresismo, que se dejen arrastrar tan fácilmente hacia posiciones de derecha clásica, porque una intervención norteamericana... Y eso sorprende, profesor. Ahí ya vamos al tema de Estados Unidos, pero desde América Latina sorprende que ante esta opinión ya generalizada, producto de la manipulación de la gran prensa, aquellos que saben lo que hay detrás de estos monopolios mediáticos caigan en esta situación. Eso realmente sorprende. Sorprende y a mí en general me indigna, porque además pienso, desde el sentido común, acá no hace falta haberse leído las obras completas de ningún clásico. Si cae Maduro, ¿quién viene? ¿Otro Macri? ¿Otro Temer? ¿Qué neoliberal furioso? Yo creo que sería como Macri, pero encima con un grado de violencia extremo, porque ya se está viendo el nivel de locura que hay, de quemar gente viva. ¿Quién puede decir que cuando la oposición quema gente viva lo hace en nombre de la pluralidad y los derechos humanos, ¿no? Y me molesta, realmente me indigna, porque algunos colegas, que algunos conozco incluso personalmente, fueron de izquierda en su juventud y han perdido la brújula. No entiendo por qué se hacen cómplices y van a remolque de la agenda de la derecha. Entonces, confieso que no solo, digamos, estoy en desacuerdo, sino que me indigna, ¿no? Pero ¿le podríamos encontrar una explicación, profesor? Pienso que hay una crisis teórica muy fuerte, gente que dejó de ser marxista, que piensa que el marxismo es algo viejo a pesar de que se cumplen 150 años del Capital de Marx y 100 años de la Revolución Bolchevique, y han comprado la agenda de la Academia Norteamericana y Francesa, han comprado el discurso posmoderno, y en nombre de la bandera de la supuesta pluralidad terminan siendo la fuerza de choque intelectual del imperialismo. Y creo que como mínimo uno tiene que impugnar y no hay que tener miedo de discutir, ¿no? Nosotros no tenemos miedo a ningún debate, es más, desafiamos esa intelectualidad. Ni de discutir, ni de criticar, ni de tomar posturas, pero hay que mirar de qué lado se está, porque aquí lo que está en juego es el pueblo, profesor. No, los que pueblos aparte, de nuestro continente. Yo pienso, ¿no? Siendo realista, no hablemos de grandes ideologías y teorías, siendo realista, si cae el proceso bolivariano en Venezuela, incluso con sus limitaciones y sus errores, sería un triunfo, sería, digamos, Norteamérica haría, la CIA y el Pentágono haría una fiesta. Y Macri, que es una persona que tiene, digamos, está sospechado de una cantidad de hechos fraudulentos, el presidente de mi país, yo creo que está probado, ¿no? Que ha beneficiado a gente de su familia, ha hecho unos fraudes millonarios. El gobierno de Brasil... Autoperdonó deudas. No, incluso superó más del doble de la deuda que había contraído el general Videla. El general Videla, gran terrorista genocida de la Argentina, aumentó la deuda externa de 6.000 millones de dólares a 46.000. Macri lo superó y superó los 90.000 millones de deuda externa, que se va a pagar en 100 años, o sea, se va a terminar de pagar en el año 1117. Imagínate. Con más de 25 gobiernos afectados por ese hecho. Bueno, imagínate el nivel de desempleo que hay en la Argentina. Yo digo, si cae Maduro, ¿no viene otro Macri acompañado de los paramilitares colombianos? La intelectualidad esta que anda dudando, que sí pero que no, que firma una solicitada y al día siguiente me arrepiento, ¿no sabe todo esto? No necesariamente hay que suscribir el 100% de lo que dice el presidente Maduro.
pero con un poco de realismo, que a ellos tanto les gusta, ¿no? No es una palabra que a mí me encante, el realismo. Yo soy marxista y, digamos, trato de seguir las ideas del Che Guevara, pero, digamos, me pongo en el lugar de ellos. Desde el realismo, si cae Venezuela, América Latina profundizaría el giro a la derecha de una manera brutal. Entonces me parece que la tarea de la intelectualidad y el debate académico y de los movimientos sociales, a mi modo de ver, no solo debería ser fortalecer el proceso bolivariano y profundizarlo hacia el socialismo, sino revertir la tendencia, ¿no? Tratar de hacer una resistencia fuerte contra Macri, hacer una resistencia fuerte contra el gobierno ilegítimo de Brasil y tratar de recuperar un poco del terreno que hemos perdido en los últimos años, donde el neoliberalismo está envalentonado, quieren volver a privatizar las pensiones, el petróleo, el gas, el agua, la luz. Quieren regresar a los altísimos niveles del capitalismo salvaje cuando hemos visto los efectos para nuestros pueblos. Soy colombiana y lo recuerdo exactamente cuando llegó la fórmula que pasaba de Chile a Colombia con la privatización de todo. Así que lo conocemos, por eso también yo le pregunto. Estamos de regreso en Luciérnagas. Allí estuvo Kohan en una entrevista en Telesur, la pueden consultar completa en este Facebook. Vamos a leer sus mensajes que están llegando desde que inició el programa y no los hemos leído. Dice, mandan saludos. Krishna Mario Ochoa dice, existen varias personas que han sido asesinadas y quemadas por parte de la oposición. Ignacio Ramírez, felicito a los compañeros del MIR, siempre tocan temas muy importantes. Lucio Hernández Godínez, saludos. Maestra Blanquita Piña, muy interesante los temas que se analizan en Luciérnagas, felicidades a los participantes. Mario Ochoa, hay un bombardeo por parte de los medios de comunicación de derecha a nivel mundial, tachando a Maduro de dictador. La realidad es que solo son ricos apoyando a otros ricos para derrocar al gobierno solidario con su pueblo y justo y progresista. Cuitlahua nos lanza dos preguntas que vamos a responder o va a responder el panel. Una es, ¿la renovación de la Asamblea Nacional es o no una medida autoritaria por parte de Maduro? Y la segunda que él mismo lanza, ¿es o no correcta la participación que está teniendo la Cancillería mexicana con respecto a los casos de Venezuela? Vamos a entrar a fondo a la constituyente. Creo que vamos un video previo, dura 30 segundos, acerca de qué significa la constituyente y en qué preceptos legales se basa en Venezuela. Vamos a que vean este pequeño videito. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Por eso, el 1 de mayo del 2017, el presidente convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. 545 constituyentistas deben ser escogidos por el pueblo mediante elecciones universales, directas y secretas para debatir el nuevo texto constitucional. Y una vez más, en elecciones universales, directas y secretas, el pueblo decide aprobar o no la nueva Constitución. ¿Cuál es el mecanismo constitucional que permite un cambio profundo del sistema, lo antes posible y que depende del pueblo, activado con la calle y con el voto? La Asamblea Nacional Constituyente. El propósito de la Constituyente está definido en el artículo 347 de la Constitución. Transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Es el poder máximo que tiene el pueblo de Venezuela, el poder originario. Y por eso es el único mecanismo que permite cambiar desde raíz el sistema político, logrando el cambio que nos permitirá salir de la crisis en la que vivimos y reconciliar al pueblo venezolano. Ahí está una explicación breve de qué es la constituyente, en qué legalidad se basa de acuerdo a la Constitución de Venezuela. Y Adam, me gustaría que me contestaras estas preguntas que lanza Cuitlahua Jiménez. Eso no, la renovación de la Asamblea Nacional es o no una medida autoritaria por parte de Maduro. Tú en el programa pasado nos enseñabas estos tweets de Leopoldo López todavía en libertad, cuando en 2014 él pedía una constituyente, es decir, era una demanda de los que hoy la niegan, de los que hoy dicen que la constituyente es un acto ilegítimo. Es ridículo ver a la derecha defendiendo la constitución de Chávez. O sea, que tanto atacaron, criticaron, impugnaron, la tacharon de una constitución atrasada, etc. Y hoy defienden esa constitución que ellos mismos destrozaron. Es decir, esto es el colmo. ¿Qué significa la constituyente? ¿Es o no una medida autoritaria? Me parece que es una iniciativa que busca retomar o retornar la discusión hacia el ámbito de la política. Buscar una salida política a un conflicto en el que ni el gobierno tiene la fuerza suficiente para vencer esa resistencia de derecha, ni la derecha tiene la fuerza suficiente como para derrocar al gobierno de Maduro.
Bueno, en el video se explicaba un poco de qué va esto de la Asamblea Constituyente, pero creo que es importante aclarar que en este momento, en esta coyuntura tan efervesciente, es un momento en que no importa si se ve como autoritario o no. Me parece que tanto el gobierno de Maduro como la derecha, como los sectores populares, que ni están con la derecha, pero mantienen una posición crítica con el gobierno de Maduro, entienden que en esta coyuntura, con esta Asamblea Constituyente que se realizará el 30 de julio, se juega el todo o nada. La derecha va a impedir a toda costa, como lo ha estado tratando de hacer últimamente, la realización de esta Asamblea Constituyente. Esperemos, el día domingo del 16 hubo un ensayo de la elección hacia la Asamblea Constituyente, muy nutrido por parte del pueblo venezolano, al menos los que son críticos de la derecha o que no están de acuerdo con el proyecto de los que hoy protestan contra el gobierno. Y entiende el pueblo, me parece, que la Asamblea Constituyente, desde el punto de vista popular, desde el punto de vista de los trabajadores, es una posibilidad para profundizar los cambios que se han venido realizando en los últimos 12, 16, desde el 99 a la fecha. Casi 20 años. Casi 20 años ya. Entonces, me parece que esa es la importancia política de la Asamblea. Más allá de si Maduro pretende ser o no una especie de dictador, la Asamblea Constituyente está contemplada en 3 artículos de la Constitución venezolana. Y eso es lo que se juega, ¿no? El todo o nada por parte de los 3 actores involucrados, creo. Se juegan el resto, la derecha, la oligarquía que ha mantenido a Venezuela previo a la revolución bolivariana en niveles altísimos de pobreza y desigualdad, concentrando la riqueza petrolera en unas cuantas familias venezolanas, y que ellos quieren regresar a ese estadio de beneficios, de privilegios que tenían previo a la revolución bolivariana. Lenin, ¿nos puedes dar luces de hacia dónde debe basar el constituyente? Digo, no somos quienes para dar consejos a la revolución bolivariana y a todos sus actores, a todas sus actrices importantes de ese movimiento popular que hay en América Latina, pero el proceso debe avanzar a un proceso popular, socialista, a un proceso que profundice la democracia, que ayude que los trabajadores tomen y retomen las riendas de la economía nacional y no seguir dependiendo, como decía Adalberto, solo del petróleo, sino de industrias importantísimas que hoy están en manos de estos golpistas que están impulsando el no a la constituyente. Sí. ¿Dónde debe ir la constituyente bolivariana? Hay algunas ideas. Creo que para entender esto que tú mencionas, me gustaría documentar un poco más, para que vean qué ha pasado en Venezuela y quitarnos de esos mitos de que Chávez y de que Maduro son dictadores. Algunos datos, fíjense, el Banco Mundial reportó que del 2009 al 2013, perdón, de 1999 al 2013, el gobierno chavista disminuyó la pobreza de 49 al 32%. Es decir, hoy la República Bolivariana de Venezuela solamente el 32% de las personas viven en condiciones de pobreza, y redujo la extrema pobreza del 21 al 9%. O sea, ¿qué dictador o qué dictadura hace eso? Eso es ridículo, ¿no? Y eso no lo dice Chávez, no lo dice Fidel Castro, no lo dice el Banco Mundial. Lo que hizo Chávez fue un proceso de redistribución con muchos límites, como bien señala el compañero Adalberto, y la riqueza social. Pero no solamente redistribuye, sino que además permite la participación en elecciones de la oposición y la disidencia política al gobierno. Por lo menos desde el 99 hasta el 2017 ha habido 4 elecciones presidenciales, 4 elecciones parlamentarias, 5 elecciones regionales y por lo menos 4 elecciones municipales. ¿En qué dictadura hay tanta capacidad y posibilidad de participación democrática? Y la derecha es mayoría en el Congreso. ¿No? Los medios de comunicación tienen una campaña diaria, cotidiana contra el Che. Es decir, el mito de la democracia es falso, pero el mito de la dictadura es falso, ¿no? En Venezuela viven es un país democrático, pero que han construido los medios afines al gobierno norteamericano, afines a la oligarquía venezolana, esta idea para que a nivel internacional Venezuela se aísle. Creo que esa es una idea que es importante traerlo a la mesa. ¿A dónde iría? Nuestra lectura es que tendrían que profundizar el proceso revolucionario. Ya no bastaría solamente con la política de redistribución de la riqueza social.
Sí. Tendríamos que plantearnos otros métodos de construcción de poder popular, que básicamente me parece refiere a 3 o 4 procesos que ya existen, pero que tendrían que profundizar. Uno, el control de los trabajadores, del chavismo, de los procesos de producción. Así es. ¿No? Me parece que es fundamental que la clase trabajadora tenga un papel protagónico en la administración de los procesos de producción. Esa es una. 2, y esto es fundamental, y creo que ha sido el talón de Aquiles del chavismo, se tienen que plantear abiertamente eliminar el poder del capital financiero, es decir, de los bancos. Esta profundización del proceso revolucionario me parece tendrá que pasar por un proceso de estatización del sector financiero para que tengan pleno control de la economía. 3, y esto es muy importante, la participación activa o más activa de la gente en la defensa de la revolución. Y cuando decimos más activa es que se creen instituciones de poder popular que puedan defender esos procesos revolucionarios, es decir, donde la gente pueda defender en la calle, como debe de ser, y desde sus casas todos los días la revolución. Creo que esos procesos tendrían que profundizarse, y aquí es importante el apoyo internacional de los pueblos de América o del mundo con la revolución chavista, porque me parece que lo que estamos viendo es una alineación de la oligarquía internacional, la oligarquía latinoamericana, el gobierno norteamericano contra el gobierno de Chávez, y pretenden precisamente que estos procesos de profundización no se lleguen. La lectura que platicábamos ahorita es que van a impedir a toda costa que se desarrolle la constituyente, porque eso plantearía una posibilidad de profundizar la revolución, y eso sí meterían muchos embrollos a la derecha que hasta ahora, digamos, ha tenido las libertades democráticas para hacer delinquir, me parece, de manera brutal. Entonces, esa me parece es la idea básica. Hoy el proceso revolucionario de Venezuela está en una encrucijada, y la solución es básicamente profundizar el proceso revolucionario a partir de construir fenómenos de poder popular y de limitar el poder económico de la oligarquía. Sí, es claro que hay un interés de acabar con la revolución bolivariana. La dictadura saudí no ocupa ninguna plana en este país, ni en ningún país. Recientemente Trump estuvo reunido con el dictador saudí, bailaron, chocaron espadas y nadie dijo nada, y nadie habla de la dictadura saudí que controla gran parte del petróleo, pero ese petróleo pues está a disposición de los norteamericanos, y eso permite que no se ataque. O los golpes de Estado en América Latina. Tenemos un golpe de Estado en Brasil en 2016, un golpe de Estado en Paraguay en 2012 y un golpe de Estado en Honduras, donde abiertamente se violentan los cánones constitucionales, se derogan los poderes legalmente constituidos y legítimamente constituidos, y los medios de comunicación no dijeron nada, ¿no? Ni la Cancillería mexicana. No, es penoso el papel que ha jugado la Cancillería mexicana, incluyendo el presidente y los expresidentes. Es vergonzoso el papel tan servil que han planteado al gobierno norteamericano. Pero un gobierno que aparte los desprecia, un gobierno que desprecia a Videgaray sistemáticamente. Trump se cansa de humillarlos y ellos no se cansan de ponerse de tapete. Vamos a llegar al final de esta 15ª emisión de Lucierna. Gracias a todas las que nos han acompañado. Leo los últimos mensajes que han llegado de ustedes. Uno es Rogelio Moisés Sánchez: lo más importante, al igual que nuestro país, crear poder popular. Virginia Fer: qué bueno que se toque un tema de que los medios de comunicación están bombardeando con mentiras, todo lo que pasa en este país. Saludos a todo el panel y al conductor, gracias por compartir esta valiosa información. Saludos, Virginia. Para finalizar, algo que se haya quedado ahí en tus notas, que no haya preguntado, no haya atinado a preguntar, que quieras anotar en este final de Luciérnagas. Pues creo que más bien plantear las preguntas abiertas para poder valorar qué es lo que va a ocurrir, valorar lo que ocurra después del 30 de julio, ¿no? El primero de ellos es, afortunadamente parece que no va a ser así, dentro del campo popular chavista ha habido una crítica al burocratismo y una crítica a la corrupción del gobierno de Maduro, digamos una crítica desde la izquierda. Claro. Entonces ver hasta qué punto la constituyente va a permitir que el pueblo venezolano, el que ha dado las batallas en estos años, se vuelve protagonista una vez más, protagonista del proceso. Eso es algo que tenemos que valorar. Otra cuestión que tenemos que valorar es si esto permitirá la acumulación de fuerzas para el campo popular.
Y si esta posible acumulación de fuerzas implicará un desgaste de la derecha, ¿acaso? ¿No? La derecha me parece que siempre ha sido muy cortoplacista, es tratar de dar el golpe, tratar de derrocar, pero no tiene una perspectiva como más a largo plazo que pudiéramos encontrar en el proyecto del llamado Estado comunal, el proyecto propuesto por Hugo Chávez, de las comunas, ¿sí? Y la construcción de los consejos comunales, de las cooperativas. Y la tercera pregunta es, ¿qué papel jugará Estados Unidos? ¿Se atreverá a una intervención militar? Sí. Eso es lo vergonzoso, que la derecha venezolana ni siquiera llama a la organización interna contra el gobierno de Maduro, llama a que Estados Unidos intervenga desde hace 2 años. O sea, no me imagino a una derecha democrática llamando a una intervención extranjera. O sea, es ridículo, es un nivel de servilismo enorme, ¿no? Que demuestra los verdaderos intereses que están detrás de esto. Lenin, un comentario final y una pregunta que deja Matías Arco. ¿Consideran que se ha sido muy contemplativo con las guarimbas? ¿Cómo les fue con el plebiscito? Supongo que el que tú mencionabas hace 8 días, que fue el ensayo de constituyente, ¿no? Bueno, la derecha hizo su plebiscito también ese día. Exactamente, y ellos arrasaron en su consulta y a partir de eso lanzaron la huelga general hoy. El día de ayer lanzaron una serie de movilizaciones. El día de ayer escorrieron imágenes de que quemaron a una persona porque lo vinculaban con el chavismo, a una persona común, lo asesinaron y lo quemaron en la oposición. Y aquí están los videos en internet, quien quiera verlos, ahí están, son terribles. Vamos a la primera pregunta, entonces, ¿consideran que ha sido muy contemplativo con las guarimbas el gobierno de Maduro? Y tu conclusión final. Bueno, es muy complicado tener una respuesta acertada a tanta distancia. Lo que sí es evidente es que el chavismo, particularmente Maduro, está evitando a toda costa la justificación de una intervención militar. Cuando se intenta dar el golpe de Estado, cuando se da el golpe de Estado en Ucrania, que se depone al presidente en ese momento, que se llamaba Víctor Yanukovych, un presidente ucraniano prorruso, hubo una serie de manifestaciones que exigían la alineación de Ucrania con la Unión Europea. Lo que hace el presidente es sacar al ejército y a la policía a las calles, y ese fue el pretexto para la intervención directa de la OTAN y las fuerzas de la OTAN. Igual pasó en Siria, cuando hay un conjunto de manifestaciones populares en Siria en 2011, el presidente Bashar al-Assad saca a las fuerzas a la policía, a las fuerzas castrenses, y eso es la justificación para que el Pentágono, la CIA financiaran lo que era el ejército, o lo que fue el ejército libre de Siria, ¿no? Que era básicamente mercenarios pagados por Estados Unidos. Es decir, creo que finalmente eso es lo que está leyendo el gobierno de Maduro. No justificar a nivel internacional una posible intervención de las fuerzas militares norteamericanas, y que ya han amenazado este tipo que te decía el coronel, sí creo que es coronel o almirante, jefe del Comando Sur, ¿sí? Dice, estamos preparados para una posible respuesta militar ante cualquier situación en Venezuela. Si ellos están preparando el escenario, y ahí me parece que tenemos que tener una buena lectura y no dejarnos llevar de manera impulsiva diciendo, es que lo que Maduro ocupa es sacar al ejército, a la fuerza. Quizás eso sea contraproducente. La pregunta que a mí me surge es si lo que defiendes con el ejército y la policía lo defenderás con el pueblo, lo podrás defender con el pueblo. Y creo que Maduro está apostando estrictamente con la fuerza popular mantener el proceso, que finalmente es donde radica, como bien señalaba Alberto, la posibilidad de trascendencia del proceso revolucionario. Yo terminaré con esta idea básica, y es que cuando yo platicaba de estos planes de la Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos, la Operación Venezuela Libertad 1 y 2, que se han construido como recetas para justificar el derrocamiento del gobierno de Maduro, el Pentágono y el Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos planteaban algunas medidas que tenía que hacer la oposición para derrocar abiertamente al gobierno de Maduro. Y hay básicamente 12 tareas, entre algunas, no las voy a decir todas por cuestión de tiempo. Unas son acciones callejeras y empleo de la violencia armada por parte de la derecha. 2, obstruir la gobernabilidad de Maduro por medio del Congreso. 3, meter a la idea de manera mediática de que tiene que haber un gobierno de transición. 4, utilizar
compactar las fuerzas del ejército y el clero. 5, esto es importante, fomentar y auspiciar la formación de ONGs de derecha que justifiquen la crítica al gobierno de Maduro. Pero finalmente todas estas tareas, hay más, se plantean un punto de quiebra. Y el punto de quiebra es derrocar a Maduro. Creo que en el plan armado por la derecha, por el Pentágono en Venezuela, estos 15 días van a ser una especie como de fecha límite. Van a meterle todo para cumplir esto que se ha planteado desde el Pentágono, desde la CIA, desde el gobierno norteamericano, e intentar de manera violenta sacar a Maduro del gobierno de Venezuela. Por eso es muy importante que estemos atentos y que de manera contundente todas las fuerzas de izquierda de América Latina demostremos la solidaridad con el proceso bolivariano, que podemos tener diferencias, ¿no? Claro, pero me parece que debemos apelar a 2 principios básicos. Uno es la solidaridad entre los pueblos, y 2, el derecho de las naciones a su libre autodeterminación. Tenemos que plantearnos la defensa hoy del proceso venezolano como si fuera la defensa precisamente de la soberanía de los pueblos de América Latina. Así es, esa reflexión final de Lenin. Este programa, Rogelio Sánchez, sale cada 8 días, los jueves 10 de la noche, en este espacio de Movimiento Izquierda Revolucionaria. Se transmite Luciérnagas a esa pregunta. Finalmente queremos dejar una reflexión importante. Mira quién está detrás de la derecha venezolana y verás quiénes son verdaderamente. Lo peor de los países latinoamericanos, los peores gobernantes, los más reaccionarios, los que han impuesto las reformas más feroces contra el pueblo: Vicente Fox, Felipe Calderón, Chinchilla, Quiroga, Álvaro Uribe. O sea, tú cuando ves quiénes están apoyando a la derecha venezolana, te das cuenta quiénes son verdaderamente ellos. Aznar, Felipe González, o sea, toda la reacción Trump, iberoamericana, Trump. O sea, no nos pueden decir que son los demócratas de América Latina. Como decía hace un rato, ¿qué país realmente tiene una dictadura? En un país con más de 100,000 muertos como es el nuestro, donde se puede desaparecer impunemente a 43 estudiantes. Imagínense que el gobierno venezolano hubiera desaparecido 43 estudiantes. ¿Qué diría la derecha internacional? Dictadura, asesino, no hay democracia. Como sucedió en México, ninguna de estos prominentes exponentes de la democracia internacional habla de que en este país no hay libertades democráticas. Y esa es la tarea: mirar, tener los ojos abiertos, estar alerta de la embestida contra la revolución bolivariana. Y como decía Lenin, no es un cheque en blanco, es simplemente ver quiénes son los nuestros y quiénes son ellos a nivel mundial y a nivel local. Y nosotros no somos ni los de Fox, ni de los de Calderón, ni de los de Uribe, ni los de Aznar. Nosotros somos los de abajo y apoyamos a nuestros hermanos y hermanas venezolanos que con trabajos, con dificultades han impulsado un proceso de más de 18 años por cambiar su país, con equivocaciones, con errores, con problemas, con dificultades, pero se han enfrentado a un enemigo muy poderoso y han recobrado la soberanía de su patria. Es la tarea que tenemos nosotros, sacar para siempre a los que han gobernado al nuestro. Nos vemos la próxima semana en Luciérnagas número 16. Por lo pronto, compartan esta emisión, acompáñenos, síganos y estén con nosotros siempre comentando. Y recuerden, si están escuchando esto, son la resistencia y no están solas. Nos vemos la siguiente semana. Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. C'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un bolide. La rage car